En el dibujo urbano no siempre hay que hacer escenas complicadas en la calle, puede ser un interior con una escena sencilla como esta que tenéis delante. Me he venido a dibujar aquí a una terraza por la mañana temprano, voy a tomarme el desayuno y voy a aprovechar también para dibujar un rato. Me he traído un lápiz, un rotulador y una caja de acuarelas y también en el estuche tengo algún pincel de estos de agua como este, y con eso básicamente puedo ya empezar a hacer un dibujo. Es un equipo que no tiene mucha complicación y nos puede valer para hacer el dibujo urbano. Voy a empezar haciendo un dibujo a lápiz muy básico. Va a ser simplemente dibujar unas formas básicas que serán el plato de las tostadas y el plato del café con su taza. Como veis, no hay aquí perspectiva, ni línea de horizonte, ni punto de fuga, es simplemente más o menos desde la altura a la que estoy con respecto a la mesa, pues ir dibujando primero los platos y luego ya, una vez que tengo dibujado el plato del café, hago también la taza. Son figuras circulares, no círculos del todo, porque estamos un poquito viéndolo en perspectiva, un poco inclinados. Entonces, primero hago el círculo del plato de la tostada y ahora estoy haciendo el plato del café, en el cual marco un centro en el plato que va a ser la base de la taza de café, y arriba de ese círculo hago otro un poquito más grande que va a ser, como veis aquí, la parte de arriba de la taza del café. Luego uno estos dos círculos y ya tengo más o menos la forma de la taza. Ahora ya voy haciendo el asa, un poco con su forma, y luego la cucharilla, y luego aquí delante pues le voy a hacer el sobre del azúcar. Todo esto lo voy a dibujar muy básicamente, muy sencillo, sin darle mucho detalle. Hago el doble borde que tiene la taza por arriba y luego ya el detalle se lo daré un poquito más adelante, o en color o en rotulador. Pero lo que hago simplemente es en la forma más básica. Aquí dentro del plato voy a hacer un poco el borde este que tiene el plato, y dentro del plato voy a marcar los dos panes. Aquí el problema fundamental que suele haber es que mientras que estás dibujando esto, obviamente se te enfría tanto el café como la tostada. Entonces hay que buscar un poquito un equilibrio, y yo lo que voy a hacer es hacer primero el dibujo a lápiz y luego me voy a tomar el café, porque si no se me va a quedar helado, y el café helado está horrible, sobre todo si hace un poquito de frío como ahora que es diciembre. Y luego ya seguiré haciendo un poquito la tostada para tener por lo menos el modelo delante, y cuando ya acabe de dar color más o menos a la tostada ya empezaré a tomarme la tostada, que aunque esté un poco fría pues da un poco igual. Así que perdonadme un momentito, que me voy a tomar el café y ahora vuelvo. Bueno, pues ya me he tomado el café, así que ya una vez hecho el dibujo a lápiz, lo que voy a hacer para tardar un poquito menos, para ir un poco más rápido, es hacer el dibujo directamente a color. Como son formas muy básicas, que no tienen mucho detalle ni mucho dificultad de dibujo, y eso son líneas muy simples, entonces voy a pasar directamente a darle los colores más básicos al pan, por ejemplo, que le estoy dando toda la parte de la miga del pan, que es un poco más claro, es un color ocre, un amarillo ocre muy diluido, y luego ya con un color, un siena tostado o algo un poquito más fuerte, pues ya voy haciendo también un poco todo el borde del pan para que se vea bien la forma. Aquí de momento no estoy dando rotulador,
como doy otras veces, que es un segundo paso. En primer paso lápiz, luego rotulador y luego color. En este caso estoy dando el color directamente, entonces tengo que intentar siempre definir la forma de los objetos con el color. En este caso los panes tienen una corteza, un borde que es un poquito más oscuro y es lo que va a definir la forma de los panes. Independientemente de que luego a lo mejor más tarde meto rotulador, pero de momento sí que tengo que pensar que con el color quede definida la forma. Luego voy dando unas puntitas, como veis, de marrón un poquito más oscuro para evitar un poquito la textura de dentro del pan, de toda la parte de la miga. Esto lo voy haciendo un poco aleatoriamente y que esté más concentrado en los bordes que en el interior. Ahora con un poquito de goma voy a borrar todo el interior de la taza y dentro de la taza, en todo el círculo interior, voy a hacer la espuma del café. Es un café con leche que tiene un poquito de espuma y se ve el color del café en los bordes y luego va difuminándose un poquito hasta el centro, que es blanco porque es de espuma. Todo esto pues lo voy haciendo más o menos con sobre húmedo para que se funda bien el color y luego pues voy dando pinceladas un poquito pequeñitas de trocitos de espuma de los circulitos que forma y en el borde, conforme va secándose el borde, lo voy oscureciendo un poquito más para lograr un degradado desde el marrón hacia el blanco pasando por el ocre. Puedo ir con un papel eliminando los excesos de pintura para que me quede más o menos uniforme. Y luego conforme seca puedo ir también oscureciéndolo y dándole un poquito de retoque. Oscurezco un poquito los bordes también mientras que está un poco húmedo para que se funda bien. Y ahora limpio bien el pincel porque voy a utilizar otro color y no quiero que se mezclen los colores. Voy a hacer un color con un poquito de cian y un poquito de gris paine que me va a servir para darle un poco la sombra que viene en la taza. La taza y el plato, como veis, son blancos totalmente. Entonces lo que le da un poco el volumen y la forma son las sombras. A falta de línea de rotulador, son las sombras las que definen un poquito por dónde va la forma que tiene el plato, la sombra que hace la taza sobre el plato y todo el volumen de la taza que le estoy dando. La luz viene de la derecha, como habéis visto, porque es por donde entra la luz en la terraza a través de la ventana. Entonces toda la parte izquierda de la taza es lo que está más en sombra, mientras que la parte derecha queda más en luz. Todo esto, como veis, lo voy pintando un poquito. La parte del café recordaba un poquito cómo era, porque ya como veis en la taza está vacía, pero la taza pues la sigo poniendo en la misma posición en la que estaba al principio y así puedo ir dibujando un poquito la forma de la taza, sus sombras, la cuchara, que ahora mismo está manchada de café, pero bueno, la pongo así en su forma original y así puedo acabarme el café antes de que se enfríe y seguir dibujando. El pan ya prácticamente está dibujado o esbozado por lo menos y me lo podría ir comiendo, pero bueno, voy a aguantar un poquito más porque ya bueno, de todos modos estará frío, así que me da igual y voy a seguir haciendo los cubiertos. Estoy dando una primera capa de los cubiertos así en gris claro y luego ya
le daré un poquito más de volumen. Ahora voy a dibujar los dos botecitos de aceite. Empiezo haciéndole las sombras tanto ahí como entre los panes, con el mismo color que utilicé en la taza. Esto es una primera sombra un poquito clarita y luego le daré otra un poquito más oscura. También le doy un poquito de borde al plato. El plato, aunque ahora mismo os parezca que no destaca mucho porque está sobre fondo blanco, luego al final tendrá fondo de madera marrón de la mesa y destacará bastante. Ahora estoy ya dando todo el interior de los botes de aceite. Lo doy con un color amarillento, un poquito verdoso, que es más o menos el color del aceite de oliva. Y luego las tapas las doy con un verde que empiezo con un verde que no sea demasiado oscuro, pero luego ya lo voy a ir oscureciendo un poquito. Están las dos cápsulas un poquito ocultas por el pan. De momento entonces pues las dejo así y voy a seguir ahora con otro elemento como puede ser el sobre de azúcar. Para el sobre de azúcar veis que tiene una especie de marco negro sobre el que está la palabra en rojo, con algunos detallitos en blanco. Ahora ya una vez que he acabado más o menos el café y las tostadas, lo que voy a hacer es dar una primera capa a todo el fondo de madera de la mesa. Es una capa marrón, puede ser un color teja o caldera de momento, así suavecito, con bastante agua, para que quede lo más uniforme posible. Y los bordes no los voy a hacer totalmente hasta el final del papel, sino que voy a dejar un poquito de margen blanco y que no sea un margen muy regular, que no quede como un marco blanco recto todo alrededor, sino que quede un poquito así aleatorio. Voy dando pinceladas por los bordes de modo que quede irregular, pero que sí que doy marrón todo alrededor de la forma de la taza y de la forma del plato, para que de esa forma el color del fondo me defina ya la forma de la taza y del plato sin necesidad de ponerle un borde de rotulador que marque esa forma. Al poner el fondo de color oscuro, más oscuro que el plato, lo que estoy es definiendo esa forma por el negativo de la forma. Estoy dibujando todo el alrededor, pero no estoy dibujando el plato. Realmente el plato permanece en el blanco del papel y lo que dibujo es toda la parte exterior que hace como una especie de marco que me sirve para definir la forma del plato. Con esto ya más o menos acabo el dibujo aquí, me voy a comer la tostada y ahora ya en casa tranquilamente pues voy a acabar algunos detalles que no es imprescindible que los haga en la cafetería. Voy a acabar toda la parte de la madera de aquí, darle algunas vetas y añadirle algunos elementos que faltan. Entonces con un color así oscuro, puede ser un siena tostado mezclado con un poquito de violeta. Voy a hacer ahora las vetas de la madera. No tienen por qué ser exactas a como veis en la foto, pero sí que se vean bandas horizontales irregulares que imitan un poco el veteado de la madera. Sí es importante que más o menos se continúe el dibujo por debajo del plato y de la taza y que forme como una especie de trama que está por debajo. Y con esto también consigo oscurecer un poquito el fondo. Voy quitando los restos de pintura para que me quede más o menos uniforme toda esa parte oscura que estoy dando. Y como os decía, oscurezco el fondo para que tanto el plato como la taza destaquen un poquito más. Cuanto más oscuro sea el fondo, más va a destacar la forma blanca que hay dentro.
Si fuera un fondo negro del todo, sería como destacaría más, pero bueno, de momento me vale con este marrón oscuro que va a hacer que esas dos formas ya destaquen de por sí y no tenga que hacer el dibujo a rotulador que hago tradicionalmente para definir las formas. Las vetas conviene no hacerlas muy iguales ni muy regulares, sino hacerlas bastante así regulares, aleatorias, que vayan en sentido horizontal, pero que vayan que no queden iguales todas. Con papel vuelvo a eliminar excesos de pintura para que me quede más o menos toda esta capa que estoy dando de vetas de un tono parecido. Puede haber una pequeña diferencia, pero sí es importante que quede parecido porque como veis en la foto pues hay como dos tonos en la madera, un tono más clarito de fondo y luego otro tono más oscuro que es el que hace las vetas. Luego más adelante cuando vaya secando esto podéis hacer algunas vetas un poquito más oscuras, que no sean, sobre todo lo que hay que intentar es que no quede muy uniforme, que no quede muy mecánico y que no parezca artificial, sino que imite prácticamente a la madera, que es la intención de este tipo de mesas, que aunque no sean de madera maciza tradicional, digamos, pues son de plástico, de formica o de lo que sea, pero sí que intentan imitar la madera. Ahora voy a crear un color violeta, que es el color que voy a dar para las sombras. Tanto la taza como el plato proyectan una serie de sombras sobre la madera, entonces voy a poner toda esta sombra en violeta en la parte inferior izquierda, tanto del plato de la taza como del plato de las tostadas. Esta sombra, como veis, también ayuda a reforzar un poquito más el contraste entre el blanco y el fondo, destacando un poquito más toda la parte de los platos y toda la parte de la cerámica blanca. Estas sombras también las refuerzo un poquito en todos los elementos, en los dos trozos de pan, en los botes de aceite, todas las sombras que hay en la taza, por debajo de la taza, de la cuchara, incluso del sobre de azúcar y de los dos recipientes de aceite. También intensifico un poquito los cubiertos, que de momento solo tienen una primera capa de gris. Y ahora, como veis, del bar me he traído tanto el sobre de azúcar como la tapa de los recipientes de aceite. Busco un lugar donde poner el sobre, ahí yo creo que es el sitio donde queda mejor, pero si lo pego así tal cual, me taparía parte del plato, entonces lo que voy a hacer es situarlo en el lugar donde quiero que vaya, pegado, y le voy a marcar más o menos con la forma del plato, pues le voy a marcar un círculo sobre el papelito este del azúcar. Una vez que tengo marcado el rotulador el círculo, cojo unas tijeritas y le voy a recortar la forma del círculo siguiendo la línea del rotulador que he marcado. Y ahora ya este trozo de papel pues me encajaría ahí y parecería como que está por debajo del plato. Ahora cojo una barra de pegamento en barra para papel, de estos de escolar, y voy a pegar el sobre de azúcar sobre el papel, de forma que quede como un pequeño collage ahí en el que el plato sobresale por encima del sobre de azúcar,
gracias al recorte este que le he hecho. Esto es una forma de que aparezca un poquito un trozo y no se coma el dibujo. Luego tapa de los recipientes de aceite, por abajo no tengo mucho sitio, yo creo que lo mejor es la parte superior entre el plato y la taza. Entonces pues repito la misma operación de ponerle pegamento y ya lo voy a colocar aquí más o menos aprovechando la punta esta que tiene, que se va a meter entre el plato y la taza. Luego voy añadiendo un poquito más de pegamento para que se quede bien pegado ahí. Este trocito, como tiene un poquito de aceite todavía, no pega del todo bien, pero bueno, insistiendo un poquito se puede dejar más o menos pegado en su sitio para que no se mueva, y ya cuando vaya secando el pegamento pues quedará un poquito más fijo. Ahora ya como elemento final de la página voy a añadirle un poco de tipografía, voy a poner un titular y el titular, el único sitio que me queda es en la parte inferior. Entonces voy a explicar un poquito el proceso que yo sigo para hacer los titulares. Marco primero la zona donde quiero que vaya el titular, marco como un rectángulo, luego pongo la palabra, en este caso va a ser la palabra desayuno, y cuento más o menos las letras, que tiene 8 letras, 4 a un lado, 4 a otro, entonces divido ese espacio que quiero ocupar con el titular en 8 partes, que sean más o menos iguales porque son letras muy parecidas, no hay ninguna I ni ninguna letra así más estrecha, entonces ya voy haciendo la letra que luego ya iré adornando para darle la forma definitiva. Lo voy a hacer ya directamente sobre el cuaderno, entonces más o menos con una regla para que quede un poquito más derecho, pues voy a medir la parte inferior de donde va a ir la palabra y la parte superior. Conviene que no sea muy alto el cuadrado, sino que sea bastante alargado porque tiene 8 letras, que son muchas. Ya una vez que tengo hecho este rectángulo, pues lo voy a dividir en 8 partes iguales. En este caso lo hago con la regla, ya que tengo aquí la regla y puedo usarla. Si no, pues tendría que hacerlo un poquito a ojo, así, dividiendo el espacio en la mitad, luego cada mitad en otra mitad, etc. Una vez que ya tengo definidas los trozos, lo que voy a hacer es empezar a dibujar la letra sobre cada trozo. Y una vez que ya tengo definidas las letras a lápiz, pues lo que voy a hacer ya es pasarlas a rotulador. Esto más o menos, si tenéis idea de un poquito de idea de tipografía, no es complicado, pero si no tenéis ninguna idea, lo mejor que podéis hacer es buscar tipografías en internet, buscar ejemplos de tipografía e intentar copiar alguna. Poquito a poco ya con la práctica iréis teniendo un poco más de idea de cómo hacerla, incluso podéis hacer una tipografía propia con adornos un poquito particulares. Pero bueno, de momento voy a hacer una tipografía así básica, que tenga una parte gruesa y una parte fina, y voy escribiendo la palabra desayuno, aunque el fondo sea un poquito marrón. Luego le voy a dar un poquito de color oscuro al interior de las letras para que destaque un poquito más. El color se lo voy a dar con un rotulador porque son espacios muy finos y no me hace falta un efecto especial de degradado ni nada con acuarela, entonces no tiene sentido que intente con la acuarela ceñirme justo a la forma de las letras, y es mucho más cómodo y más rápido hacerlo con rotulador. Y como tengo un rotulador del marrón que quiero más o menos para
para estas letras pues lo hago directamente con rotulador, acabo antes y me sale mejor. Ahora ya voy a ir dando detalles finales con el rotulador rojo. Lo que voy a hacer es imitar un poquito todo el dibujo del sobre. Como veis arriba a la izquierda el sobre tiene un recuadro rojo que tiene letras blancas, entonces imito más o menos ese rectángulo rojo y dejo un espacio blanco en medio. Y con esto ya prácticamente pues quedaría acabado el dibujo. Espero que os haya gustado y os espero en el próximo. Gracias.